Buen día. En esta ocasión les presentaré un conjunto de infografías basados en el libro Mecánica de Fluidos de Robert Mott, que pues esta es nuestra portada y a continuación hablaremos de la medición de la presión absoluta y manométrica. La presión que arroja la medición del fluido se llama presión manométrica, mientras que la presión que se mide en relación con un vacío perfecto se denomina presión absoluta. Que aquí a un lado tenemos nuestras fórmulas de estas dos presiones. Algunos de los conceptos básicos para entender esta ecuación es que, como primer lugar, un vacío perfecto es la presión más baja posible, por tanto, una presión absoluta siempre será positiva. ¿Okay? En segundo lugar, una presión manométrica superior a la presión atmosférica siempre es positiva. Tercero, una presión manométrica inferior a la presión atmosférica es negativa y en ocasiones se le llama vacío. El cuarto es, una presión manométrica se expresará en las unidades de PAM o MAN o SIG. Además, la presión absoluta ha de expresarse en las unidades de pascales, absolutos o PSI. Ok, pues aquí tenemos la imagen, la representación de la presión absoluta y la presión manométrica. La relación entre la presión y la elevación. El término elevación significa la distancia vertical entre un nivel de referencia y uno de interés, que se denotará como Z. Un cambio en su elevación entre dos puntos se llama H. La elevación siempre se mide en forma positiva en dirección hacia arriba. Ok, pues aquí tenemos la fórmula, el cambio de la presión es igual al peso específico del líquido por el cambio de la elevación. Las conclusiones de esta fórmula para aplicarla correctamente, como en primer lugar, la ecuación solo es válida para un líquido homogéneo en reposo. En segundo, los puntos en el mismo nivel horizontal tienen la misma presión. En tercero, el cambio en la presión es directamente proporcional al peso específico del líquido. La presión varía en forma lineal con el cambio en la elevación o profundidad. En quinto, una disminución de la elevación ocasiona un incremento de la presión. Y como último lugar, un incremento en la elevación provoca una disminución de la presión. Aquí tenemos las representaciones de la presión con base en la referencia Z0 con una altura de 60. Y aquí está la superficie del agua. Okay. Ahora el desarrollo de la relación presión-elevación. En la siguiente imagen, o sea, esta, podemos apreciar los conceptos que a continuación vamos a enlistar. La presión del fluido a nivel del fondo del cilindro se denomina P1. La presión del fluido a nivel de la parte superior del cilindro se llama P2. La diferencia de elevación entre las partes superior e inferior del cilindro se le denomina como dz, donde es el dz, es la diferencia de estas dos. El cambio de presión en el fluido entre el nivel del fondo y el nivel de la parte superior del cilindro se le nota como dP. Por lo tanto, P2 igual P1 más dP. El área de la parte superior e inferior recibe el nombre de A. En sexto lugar tenemos el volumen del cilindro es el producto del área A por la altura del cilindro de Z. Y como último lugar, el peso del fluido del cilindro es el producto del peso específico del fluido y por el volumen del cilindro. Ok, pues aquí tenemos representado todo lo anterior y ahora hablaremos sobre los líquidos. En los líquidos se considera que un líquido es incomprensible, así como su peso debe ser específico y constante. Aquí tenemos la integral para expresar un líquido. Aquí tenemos las fórmulas. Por lo anterior, pues tenemos lo mismo que nos salió arriba. Aquí una imagen. Ahora la atmósfera estándar. Las tablas proporcionan las propiedades del aire a presión atmosférica estándar. Conforme la temperatura varía, la atmósfera estándar se toma al nivel del mar y a temperatura de 15 grados. Okay, pues aquí tenemos representado la presión atmosférica, atmósfera estándar.
La paradoja de Pascal. El cambio en la presión solo depende del cambio en la elevación y el tipo de fluido, no del tamaño del contenedor del fluido. Este fenómeno es útil cuando se trata de producir una consistente presión elevada en un sistema de tuberías y tanque interconectados. Ahora hablaremos sobre los manómetros. Tenemos el de tubo en U, que un extremo del tubo está conectado a la presión que va a medirse y el otro se deja abierto a la atmósfera. El tubo contiene un líquido llamado fluido manométrico, el cual no se mezcla con aquel cuya presión se va a medir. El manómetro tipo pozo. Cuando se aplica presión, el nivel de fluido en el pozo baja una pequeña distancia. La hecha sube más en proporción a las razones de las áreas. Se coloca una escala, por lo que la deflexión se lee en forma directa. Y en el caso del tipo pozo inclinado, tiene las mismas características, pero este ofrece una mayor sensibilidad al colocar la escala a lo largo del tubo inclinado. Los barómetros. Bueno, un barómetro es un dispositivo para medir la presión atmosférica. Consiste en un tubo largo cerrado en uno de sus extremos y se llena al inicio con mercurio. Después se sumerge el extremo abierto bajo la superficie de mercurio que se encuentra en un contenedor y que se permite que alcance el equilibrio. La presión expresada como altura de una columna de líquido. Cuando se miden presiones en sistemas de flujo de fluidos, la magnitud es pequeña. En ocasiones se utilizan manómetros para medirlos y las lecturas se toman en unidades como las pulgadas de agua. Medidores de presión. El tubo de Gordon. Se aplica al tubo interior aplanado. El incremento hace que se estire un poco, moviendo el extremo del tubo que se transmite, hace girar el puntero. La escala del medidor por lo general tiene una lectura de 0 cuando está abierto a presión atmosférica y se calibra en pascales u otras unidades superiores al 0. Magnetic. El puntero está unido a una hélice permeable magnética elevada, apoyada en rodamientos de zafiro. Un resorte de hoja es elevado hacia arriba y hacia abajo por el movimiento de un diagrama flexible. En el extremo del resorte hay un elemento en forma de C que contiene un imán poderoso, muy cerca de la superficie exterior de la hélice. Ahora hablaremos sobre los medidores de tensión. La presión que va a medirse se introduce a través de un puerto y actúa sobre un diagrama al que están unidos medidores de tensión. Conforme los medidores de tensión detectan la deformación del sistema, su resistencia cambia. Un transductor de presión tipo LVDT. Está compuesto por una bobina eléctrica cilíndrica con un núcleo móvil en forma de rodillo. Conforme el núcleo se mueve a lo largo del eje de la bobina, ocurre un cambio de voltaje en relación con la posición de aquel. Se aplica la medición de la presión al unir el rodillo del núcleo a un diagrama flexible. Bueno, aquí lo tenemos ilustrado. Y ahora los piezoeléctricos. Consiste en que una carga eléctrica a través del cristal varía con la tensión que se ejerza sobre él, ocasionando un cambio en el voltaje relacionado con el cambio de la presión. El resonador de cuarzo. La frecuencia de resonancia se incrementa conforme la tensión aumenta. Por el contrario, la frecuencia en la que resuena el cuarzo disminuye con la presión. Los cambios de frecuencia se miden con mucha precisión por medio de sistemas electrónicos digitales. Y en estado sólido, permite que se fabriquen sensores de presión muy pequeños elaborados con silicio. Ok, pues estas son todas las infografías. Y bueno, muchas gracias por su atención. Hasta luego.